Hola, qué gusto volvernos a encontrar. Pues si pensaban que se iba a acabar aquí la historia de San Agustín, no, continúa. Entonces no te muevas que estará muy interesante. Hablaremos del abandono de la secta de los maniqueos y también su emprendimiento para llegar a Roma, conociendo al obispo de Milán, a San Ambrosio. No te lo pierdas. Pues sí, echamos un poquito de recorderis, nos vamos a acordar que San Agustín pues entró en esa búsqueda de la verdad, de la sabiduría, la filosofía, todo esto, entró a una secta que se llamaba los maniqueos. Él permaneció ahí como más o menos unos 9 años, dice él en las confesiones. Pero de pronto él empieza a darse cuenta que lo que él buscaba no lo encontraba, no encontraba la respuesta de todas sus preguntas. Él dice que los filósofos eran más superiores a lo que decían los maniqueos. Entonces, todas estas cositas le llevan a desistir y a decir no más. Pero había para él una esperanza, y era que a todas las preguntas que él hacía y que no tenían respuesta, decían que cuando llegara Fausto, el presidente o el más grande que dirigía esta secta, decían que él sería quien le iba a dar respuesta. De pronto llegó el famoso Fausto, pero San Agustín dice, nuevamente me desinflé porque no dio a mis expectativas. Sí era un hombre con buena elocuencia, sabía decir cosas no que sean verdaderas y exactamente bien, sino que eran palabras persuasivas. Tenía una buena oratoria, tenía una buena forma de ser, dice, y además le acompañaba su carisma de cómo era. Era eso lo que convencía a la gente, más que de pronto que tuviera y dijera la verdad. Les voy a compartir un pensamiento de San Agustín respecto a eso. Él nos dice que una cosa no es más cierta porque sea bien dicha, ni una cosa es falsa porque sea menos elegante en la forma en que se la dice. Entonces, esto era lo que a él le causó un poco de curiosidad, ¿no? El hecho de que lo dijeran mejores y más bonitas palabras no significa que sea realmente la respuesta a la verdad que él estaba buscando. Esto hace que desista un poco en seguir ahí más fiel en esta secta. Y es de esa manera como él emprende su camino hacia Roma. Él lo dice muy bonito porque San Agustín reconoce la presencia de Dios en su vida siempre. Aún el deseo de irse a Roma, dice, mis expectativas, mis ilusiones, mis ideas nunca fueron tal vez las mejores para poder realizarme en Roma. No era, ni siquiera era la parte espiritual en nada. Pero Dios ya sabía lo que hacía. Y era de esa forma en cómo le traía a Roma, era la misma forma en que Dios le estaba trayendo para encontrar por allá los medios de su salvación. San Agustín reconoce entonces en toda la obra de su vida la presencia y la mano de Dios. He aquí otra de las cosas que hizo San Agustín fue que dejó a su madre para irse hasta Roma. A ella la dejó rezando, orando en una capilla, y él en la noche se fue, la dejó. Santa Mónica pues obviamente se quedó triste, se quedó llorando, se quedó suplicándole a Dios de que realmente protegiera la vida espiritual de su hijo Agustín, porque ella temía mucho que San Agustín podía perder su alma. La razón por la que él abandona su tierra y se va a Roma es porque dice que los muchachos eran muy indisciplinados en las clases, llegaban a hacer desórdenes, entonces eso no le gustó. Se fue a Roma porque le decían que allá los estudiantes eran mejor. Y pues sí cambiaba, dice, un poquito diferente. Cuando él llega a Roma se da cuenta que los jóvenes a los que él les daba las clases sí eran diferentes en cuanto a la disciplina, pero eran de los que al final del curso se iban sin pagar. Entonces San Agustín pues se ve como un profesor realmente decepcionado aquí. Es así cuando ya pues poco a poco se va instalando ya en Roma y de pronto le llega a él una notificación importante, y era que en Milán necesitaban un profesor de oratoria. Él se postula para esto y dice aquí es, y se va. Cuando él llega a Milán, pues se encuentra con un personaje muy famoso, ¿no?
que la gente lo estimaba mucho, pues es el santo obispo Ambrosio. Su madre también llega allá, porque eso sí, ella no desistió, siempre estuvo ahí al pie de su hijo, con la oración y con su presencia. Cuando San Agustín está en Milán, la curiosidad era escuchar a este santo obispo. Se iba a sentar a escuchar solamente sus homilías. Dice, pero nunca me interesé por el evangelio, por la palabra de Dios, de ninguna manera. Lo único que yo buscaba era mirar si realmente lo que decía la gente se cumplía en el personaje de Ambrosio. Si su fama y su forma realmente de ser era de acuerdo a lo que la gente decía. Y es así como dice, realmente no me interesaba la palabra de Dios, pero sí le cautivaba la forma en cómo hablar. Él hace una comparación aquí entre San Ambrosio y Fausto. Dice que San Ambrosio pues también tenía una forma elocuente para llegar a la gente, pero no porque fuera persona que hablaba de pronto tan dulcemente para llegar, sino que las cosas que él decía realmente tenían mucho sentido. Y entre las cosas que él había aprendido en la secta, él se da cuenta que Ambrosio tenía muchas cosas que eran más verdaderas, ciertas y que realmente tenían sentido. Y es así como aquí, en sus 29 años de edad, desiste y abandona la secta de los maniqueos. Pero dice, pero tampoco era parte de la Iglesia Católica. Simplemente ha desistido y se quedó con solo escuchar al obispo Ambrosio. Aquí hay un dato muy curioso que San Agustín le llama la atención de su madre. Y ese dato curioso es